Ya estamos en comunicación con la licenciada Antonella, bueno, me sale la Antonella Semeani, no, Semadeni, ¿puede ser? ¿Tu apellido? Sí, Que no, lo dije mal. sí, buen día. Buen día, ¿cómo te va? Perdón, Semadeni. No, lo dijiste muy bien, siempre Ah, se equivocan, así que lo dijiste bien. bien, bueno, gracias Antonella. Bueno, sos licenciada en Economía de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, FADA, y siempre hablamos con ellos y esta semana nos mandó Carla la información del Congreso Maizar, donde contaste los 5 más del bioetanol. Bueno, y lo vi por YouTube y dije, wow, qué tema para llevar a la radio. Sí, bueno, el lema de este Congreso Maizar fue por más valor, entonces a nosotros nos interesó llevar un poco el bioetanol, ¿no? Que un poco lo que hace es aprovechar el potencial económico del maíz, digo, mientras que Brasil y Estados Unidos ya están potenciando en esta industria. Bueno, nosotros todavía seguimos quizás en conversaciones medias arcaicas con respecto a las retenciones, Claro. pero bueno, es el futuro de la transición energética, así que nos parece sumamente importante y por eso, bueno, fuimos con este tema al Congreso. Planteamos los principales aportes socioeconómicos que realiza hoy la industria en Argentina, en lo que es ingresos tributarios, aporte, ahorro de divisas, no, porque pensemos que nosotros importamos nafta y Claro. con el biotanol nosotros tenemos el corte con las naftas, entonces No. digamos, a una mayor producción importamos una menor cantidad de combustibles fósiles y eso nos permite ahorrar divisas y mejorar nuestro balance comercial en este momento en donde los dólares son cruciales, ¿no? La demanda, la generación de empleo que ya hoy genera el sector, el valor agregado, las inversiones de los últimos años. Y luego, en vista con bueno, una agenda de políticas públicas, planteamos, bueno, cuáles serían los distintos escenarios si nosotros incrementamos el corte de bioetanol en las naftas del 12% actual al 15%, 18%, 27%, que por ejemplo es el corte que hoy tiene Brasil, y cómo se podrían ir incrementando estos aportes que te mencioné en ahorro de divisas, generación de empleo, etcétera, con estos distintos cortes. Vamos a aclararle a la gente, cuando vos hablas de corte significa de que este bioetanol producido a través del maíz se mezcle con la nafta, entonces, y funciona igual perfecto. Claro, exactamente. Digamos que, claro, como una especie de sustitución de una parte de, si se quiere, de la nafta, por así decirlo. Claro. Y no perjudica al andar de los vehículos. Exactamente, incluso hay vehículos, por ejemplo los vehículos Flex Fuel, que son, incluso funcionan con cortes de bioetanol superiores al 27%, que es un poco el futuro de la transición energética verde, ¿no? Claro. Y sería menos contaminación ambiental con las naftas, porque además es a través de algo que es verde, de una producción que puede hacer cualquier productor agropecuario, como es el maíz. Sí, exactamente. Es una gran ventana de oportunidad porque también es una forma de que el grano se quede en las provincias y se genere biocombustible a partir de esa propia producción, ¿no? Por ejemplo, pensemos que en el caso, por ejemplo, de Córdoba, el costo del flete es muy alto, ¿sí? Por ejemplo, de 10 camiones de maíz que salen, 12 te van en costos de fletes. Entonces, que ese maíz se pueda quedar en la provincia y que funcione a su vez como biocombustible es una gran ventana de oportunidad para dinamizar. Y además el bioetanol, que un poco es lo que planteé en este panel de Maizar, no solo es positivo desde el lado, como bien mencionabas, de la reducción de gases de efecto invernadero, que obviamente es sumamente importante, sino que también representa todo un efecto multiplicativo de motor de crecimiento a nivel local, regional, federal, ¿sí? A lo alto y a lo ancho del país. Quizás a diferencia de otras actividades económicas en la Argentina, que se concentran en las grandes capitales, bueno, no es el caso del bioetanol, donde, digamos, dinamiza pueblos y ciudades. Bien. No sé si tienen evaluado ustedes la inversión que hay que hacer para producir bioetanol, porque en ciudades como la nuestra o pueblos como los nuestros, donde a lo mejor la mano de obra es escasa, una inversión de esta produciendo bioetanol sería interesante.
Sí, obviamente. Bueno, hoy en día el sector está empleando 5.125 puestos de trabajo. Ajá. Y si nosotros, por ejemplo, nos iríamos a un corte de biotanol del 27%, ya serían más de casi 15.000 puestos de trabajo, ¿no? Bien. Distribuidos a lo alto y a lo ancho del país. Sí. Y bueno, obviamente esto genera todo un valor agregado positivo para las provincias, ¿no? Sí. Bien, y esto está, porque me pareciera como que en este corte el gobierno no está muy al tanto o no está queriendo cortar tanto las naftas con bioetanol. Sí, hay una resistencia por parte de las industrias petroleras. Claro. Yo creo que acá el punto que hay que hacer es que se tienen que reunir para la próxima ley de biocombustibles las tres partes, ¿no? El gobierno por un lado, bueno, obviamente todo lo que concierne a los biocombustibles, y las industrias petroleras, de una forma de llegar a un consenso y que no suceda como quizás pasó con la ley del 2021, que digamos, bueno, avanzamos en ciertos aspectos y después se frena por alguna resistencia del sector, se vuelve para atrás y así, ¿viste? Siempre como la ineficiencia a la hora de establecer una ley. Entonces, bueno, sería interesante que se reúnan las tres partes para llegar a un consenso y que de esta manera sea una ley bien eficiente, digamos. ¿Esto también podría ser una oportunidad para el productor agropecuario en tener una mejor ganancia de lo que produce? Sí, exactamente. Mira, si nosotros pensamos desde el maíz al biotanol, nosotros estamos aumentando como valor agregado un 40% del valor. Y si, por ejemplo, nosotros exportamos, la diferencia entre exportar maíz y exportar biotanol, te aumenta el valor por exportar biotanol un 10%. Es decir, que es muchísimo más el ingreso de divisas por todo el proceso, incorporar procesos industriales a esta producción agrícola local, y esto obviamente te agrega valor y te agrega obviamente divisas, porque vos el precio, digamos, por así decirlo, es mayor, entonces tiene un mayor valor agregado, sí. Bien, pero me parece que con esto se choca con esto de las grandes industrias que están produciendo las naftas, ¿no? A ver, yo creo que sí, pero bueno, es una discusión que hay que dar, porque la realidad es que Brasil digamos, Brasil y Estados Unidos, con un marco regulatorio adecuado y una agenda de políticas públicas, ya está avanzando por este lado. Es un poco el futuro de la transición energética verde, es lo que está demandando el mundo y que cada vez lo va a demandar más. Entonces, bueno, es una discusión que, digamos, para mí hay que dar porque es el futuro, y si no, nuevamente nos quedamos en discusiones viejas como, bueno, en Argentina las retenciones, cuando ya hay otros países que están 15 pasos adelantados, ¿no? Claro. Brasil, por ejemplo, ahora viene, bueno, lo que es la safriña, que es el maíz de segunda, por así decirlo, de ellos, y ellos destinan casi todo al mercado interno y a la producción de biocombustibles. Digamos, Bien. ya exportan mucho menos de maíz, se concentran en justamente generar biotanol. Así que bueno, me parece una discusión que tenemos que empezar a dar. Por eso es que los grupos económicos de Chicago están haciéndole como una contra al maíz, ¿es por esto, por los biotanol? Sí, puede ser. A ver, de nuevo, es una discusión que hay que dar porque es un poco el futuro. Digo, los combustibles fósiles en algún momento se van a comenzar a terminar, y en esta línea tenemos que empezar a ver alternativas como los autos eléctricos, como los biocombustibles, etcétera. Bien, bien. Bueno, la verdad que nos das un panorama muy distinto a lo que un productor sabe. Yo siembro maíz, ciclo largo, ciclo corto, lo cosecho, se lo entrego a la cooperativa o se lo entrego al cerealero, pero resulta que ahora puede haber una alternativa distinta. Sí, exactamente. Y bueno, como siempre digo, y también fue un tema del Congreso Maizar, con la quita de retenciones, obviamente todos estos efectos que te estoy mencionando se potenciarían aún más, ¿no? Por una mayor producción de granos, que se irían a mayor producción de carnes, porcina, bovina, puestos de trabajo y además mayor producción de biocombustibles. Nosotros siempre seguimos los informes de la Fundación con respecto a la incidencia de los impuestos del 60 y pico %, depende de las provincias, al productor. Y vos recién tocaste un tema bastante duro, ¿no? Que es lo que están luchando los productores, este derecho de exportación, que sean bajados, sino que sean cambiados ahora como quieren hacerlo a fin de mes, sobre todo en el maíz y soja, ¿no? Sí. Sí,
digamos, el anuncio de ampliar la baja de retención en el caso del trigo y la cebada obviamente fueron positivas, lamentablemente no así para lo que es la cosecha gruesa, que se termina ahora, como bien decías, a fines de junio. Creo que en este caso, por lo menos en trigo y cebada, el timing, por así decirlo, fue adecuado, da previsibilidad porque abarca todo el ciclo productivo, no desde la siembra, la cosecha y la comercialización, porque va a llegar hasta fines de marzo del próximo año. Sí. Que esto quizás no fue lo que ocurrió con el anuncio de enero, ¿no? Porque en enero se anunció la baja temporal cuando ya toda la cosecha gruesa estaba sembrada y cuando incluso no se terminaba de comercializar, porque en junio, que es ahora cuando se terminan, todavía no se terminó de comercializar toda la soja y maíz. Es decir, digamos, el timing quizás no fue el adecuado y eso no maximizó todos los beneficios positivos. No, correcto. En nuestra zona, acá en la zona costera, todavía tenemos maíces sin cosechar y que a lo mejor pasará junio y no se van a cosechar. Claro. Exactamente, entonces en este sentido fue como una medida bastante pobre. En el caso del trigo, bueno, esperemos, se va a notar un cierto efecto de esta baja temporal porque ya lo estás anunciando antes de que se comience a sembrar y hasta marzo del fin de año del próximo año, que también va a ser justo cuando se termina de comercializar. Entonces, en línea con esto, ya se espera unas 6,7 millones de hectáreas de siembra de trigo a nivel nacional. Bien. Esto va a arrojar una producción de 20 millones de toneladas, que es un 8% positivo respecto a la campaña anterior. Pero bueno, obviamente siempre seguimos hablando de que al quitar las retenciones, nosotros lo que hacemos es brindarle un mejor precio al productor. Y de esta forma, digamos, áreas que hoy no pueden ser sembradas porque no es rentable, e incluso, digamos, establecer más insumos, más fertilizantes al tener un mejor precio, hace que la producción se incremente, ¿sí? Desde FADA tenemos proyecciones de que si nosotros quitamos las retenciones tendríamos un incremento a nivel nacional en los principales cultivos del 50%. ¡Wow! Y esto de nuevo es más carne bovina, más carne porcina, porque vos incrementás el maíz, que es fuente de alimentación de ese ganado, biocombustibles, como te mencionaba antes, un crecimiento del PBI en 5 puntos que podría aportar el sector y algo que también me gusta destacar, la creación de puestos de trabajo de forma directa e indirecta, más de 500.000 de puestos de trabajo, ¿sí? Que para poner en dimensión sería la mitad de los desempleados que hoy tiene Argentina. Entonces, cuando se habla de que hay que relocalizar empleados del sector público en otros sectores, digamos que es necesario, es un cambio que se tiene que hacer, digamos, el recorte del gasto público, está bueno empezar a ver dónde podemos relocalizar estas personas, y el sector agropecuario tiene mucho para dar en ese sentido. Digo, me parece obviamente bien motivar vaca muerta, minería, etcétera, porque también obviamente son fuentes genuinas de dólares, pero no son tan mano de obra intensivos como sí lo es la agroindustria. Así que bueno, siempre me interesa hacer este punto porque es una lástima, digamos, todo el potencial productivo que nos estamos perdiendo y que de nuevo no solo afecta o beneficia a un sector, que en realidad no estamos pidiendo un beneficio, sino pedimos que se nos trate igual que a cualquier sector. El agro paga todos los impuestos que pagan todos los sectores y además paga las retenciones. Pero además todo esto tendrá un efecto multiplicativo hacia el resto de la economía argentina. Bien, vos sabés que hablás y cada párrafo que decís es un título nuevo y voy recordando cosas, y hace poquito un ministro decía que el agro no produce trabajo y vos me acabás de demostrar que se podría sembrar un 50% más sin los derechos de exportación, se podría aumentar el Producto Bruto en 5 puntos y se generarían más de 500.000 puestos de trabajo. ¡Wow! Sí, exactamente. Bueno, hoy en el agro hay empleado más de 4.1, para ser exactos, millones de personas. Esto es, uno de cada 4 empleados en el sector privado son del agro, de la agroindustria. ¿Sí? Porque una vez se piensa que, quizás es eso, digamos, se piensa que el empleo es únicamente la cosecha y la siembra, y en realidad vos tenés mantenimiento, almacenamiento, transporte, los proveedores de insumos, y todos los servicios anexos que son necesarios, digamos, desde el trigo que sale del campo hasta el pan que llega a tu mesa. Todo eso es empleo que se va generando de manera directa e indirecta, y es la agroindustria. Claro. Antonella Semadeni, ¿no? Semadeni es. Sí. Bien. Licenciada en Economía de FADA. Muchísimas gracias, la verdad nos dejaste con la boca abierta con tantos datos que nos tiraste en muy poquito tiempo y te agradecemos
Te agradecemos muchísimo desde aquí de Radio Zona y de Agrosíntesis, mi programa, estos minutos que nos has brindado. Gracias a ustedes y a disposición para cuando quieran charlar. Gracias, gracias Antonella, un abrazo.